Bien, entonces, el preámbulo de la Constitución, decíamos, hace referencia a conceptos como libertad, bienestar general, etcétera, y dice todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, como ustedes decían recién, hace referencia a los inmigrantes. Esta Constitución se aprobó en 1853, y nosotros vamos a tener que, en el periodo que va entre 1875, digamos, los últimos 25 años del siglo XIX, y los primeros 30, 40 años del siglo XX, Argentina fue uno de los países que más inmigración recibió. Sobre todo en el periodo, en este primer periodo que les decía, entre 1875 y 1914, hasta los años previos a la Primera Guerra Mundial. Hacia fines del siglo XIX, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de inmigrantes era altísimo, era muy, muy alto, digamos, de 10 personas, 8 eran inmigrantes o eran hijos de inmigrantes. Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo es que aquello que está en el papel, aquello que figura en el papel, tiene un correlato en la realidad, ¿sí? Y apunta justamente a este ordenamiento. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono esto? Porque si no nos quedamos en la abstracción, nos quedamos en aquello que está abstracto, en el terreno de las ideas, ¿sí? Y de alguna manera es como que no se puede comprender, y sí es mucho más fácil y más entendible si decimos, la Constitución establece que los inmigrantes tienen los mismos derechos que los ciudadanos y llegan un montón de inmigrantes a nuestro territorio. ¿Dónde lo podemos volver a ver esto? También con la Constitución. En el caso chileno, por ejemplo, las revueltas que se iniciaron hace un par de años en Chile, que se inició también por el precio del boleto, pero digamos que expresa mucho más que el precio del boleto de subte, de tren o lo que fuere, termina en una asamblea constituyente que apunta a cambiar una constitución que había sido sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet entre el 73 y el 90. Entonces, ahí nosotros vamos a ver, si prestamos un poquito de atención al proceso político chileno, cómo en esta Asamblea Constituyente van a intentar modificar cuestiones que parecen teóricas y que van a ir a una letra escrita, pero que van a tener una repercusión en la sociedad. ¿Sí? Nuestra Constitución hoy quedó vieja, porque es una Constitución que se aprobó a mediados del siglo XIX, y si bien tuvo modificaciones, la última fue en la década del 90, en el año 94, hay un montón de cuestiones que en nuestra sociedad ha experimentado a partir de los cambios propios que hemos vivido, y sobre todo a partir del siglo XXI, ¿sí? Que no han sido incorporados en la Constitución Nacional. Entonces, de alguna manera, en Chile van a matar dos pájaros de un tiro, digamos. Por un lado, van a ayornar esa constitución nacida del seno de una dictadura, que obviamente cuál va a ser la visión o cuál va a ser el plan de una constitución aprobada en el marco de una dictadura. Una sociedad rígida, estamental, obviamente conservadora, ¿sí? En el caso de nuestra constitución, les decía, en el año 94 fue modificada, incorporó una serie de cuestiones más que importantes que hacen a nuestra cotidianeidad, desde la posibilidad de reelección del presidente hasta que la gente de la Ciudad de Buenos Aires pueda elegir sus propias autoridades. Eso antes no existía, que existan 3 senadores, etc. Incorporaron derechos, ¿sí? Se incorporaron los derechos del niño, los derechos de la mujer, pero siempre, digamos, las sociedades van mucho más rápido, son mucho más dinámicas que lo que puede ser la letra constitucional. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con que el Estado toma una forma de organización, ¿sí? El Estado se convierte en una instancia de organizador u ordenador de la sociedad, que es lo que dice Serra. Serra nos dice, el Estado es un organizador de la sociedad y tiene esta función desde sus orígenes. ¿Y cuáles son sus orígenes hablando del Estado moderno? Los orígenes son las teorías contractualistas. Y contractualismo viene de contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo. En el siglo XVIII, distintos filósofos y pensadores
plantearon la necesidad de que exista acuerdos entre las personas que forman parte de una comunidad para organizarse. Y partieron de una situación previa a la constitución de la sociedad. Un señor llamado Thomas Hobbes va a decir, el hombre es lobo del hombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les parece que quiere decir el hombre es lobo del hombre? ¿El hombre es lobo? Lobo, lobo. Que se ¿Conocían la ataca a sí frase? mismo. Se Tal destruye. cual. Que es su propio Exacto. enemigo. Que es su propio enemigo. Entonces lo que va a decir Hobbes es, el hombre en estado de naturaleza, digamos, sin ningún tipo de ordenamiento, es perjudicial para el mismo hombre. ¿Sí? Porque tiene este instinto egoísta, tiene este instinto de querer satisfacer sus necesidades por encima del otro, entonces termina haciéndose daño. Para evitar un conflicto de todos contra todos, es necesario una instancia por encima de las personas, por encima de la sociedad, que regule, que ponga orden. A ver, es la maestra jardinera en el aula llamándole la atención a los chicos, para que no se peguen o para que se puedan prestar los útiles. ¿Sí? Desde una visión opuesta, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, francés, Hobbes era inglés, va a decir, el hombre en estado de naturaleza es bueno. El hombre es el buen salvaje. No es un lobo del hombre, no es malo. ¿Cuál es el problema? Que tiene que vivir en sociedad. Y al vivir en sociedad hay mecanismos, hay situaciones que terminan generando conflictos. Entonces, para evitar esos conflictos, ahí coincide con Hobbes, es necesaria una instancia por encima de las personas, y esa instancia tiene que ver con este llamado pacto social. Él lo denomina contrato social, así se llama su libro, el contrato social. ¿Y en qué consistiría este contrato social? En un acuerdo por el cual las personas renuncian a parte de su libertad absoluta, o sea, nos quedamos con libertad limitada, la libertad relativa, en pos de la convivencia. Yo siempre cuando trabajo con este tema con los chicos de la escuela secundaria les digo, imaginen que son invisibles. ¿Qué harían si fueran invisibles? Entonces, obviamente, la mayoría se va para el lado del delito. Y robaría, haría esto, haría lo otro. Bueno, a ver, ¿por qué podría pasar eso? Porque escaparíamos a las normas, porque escaparíamos al ordenamiento, porque escaparíamos de alguna manera a eso que nos está mirando y que nos impone límites. ¿Sí? Si no tuviéramos estos límites, tenderíamos entonces a avanzar, ¿sí? Como dice la visión liberal, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Bueno, un poco el establecimiento de un orden, un ordenador de la sociedad por encima de las personas tiene que ver con esto. Todos acordamos renunciar a parte de nuestra libertad justamente para en bien de la comunidad. A ver, ¿por qué tengo que renunciar a la posibilidad de salir sin barbijo? ¿Por qué tengo que renunciar a la posibilidad de quedarme a ver, ¿por qué tengo que quedarme en casa? ¿Tengo que hacer cuarentena? Porque hay una pandemia y porque hay una situación en la cual tenemos que reducir al máximo la circulación del virus. ¿Sí? Esto cuando tuvimos el pico se vio bastante. Había gente que decía, me están coartando la libertad, que en parte es cierto, la libertad absoluta se está coartando. Ahora, hay un bien por encima, hay un valor por encima de esa libertad, que es el cuidado del otro y el cuidado de uno mismo. Digamos, cuánta gente que no se cuidó terminó enferma. Entonces, de alguna manera los contractualistas expresan esta concepción del Estado como una instancia ordenadora o como una instancia que pone algún tipo de orden al conflicto que sería y al conflicto que es la vida en sociedad. Desde el punto de vista de Weber, un viejo conocido por nosotros, Weber va a decir que justamente la función principal del Estado es promover el orden, ¿sí? Pero para generar el bien común. El Estado impone el orden para generar el bien común. En este sentido, las clases dominantes son las que de alguna manera tendrían estas funciones de la imposición del orden, y en este sentido también Weber nos dice que estas autoridades o estas clases dominantes tienen distintas formas de legitimar
ese poder. Así como decía hace un ratito, en el antiguo Egipto, la forma de legitimar el poder era decir que el faraón era un dios. Nosotros vamos a ver que en la evolución que hace Weber, él dice, hubo una primera instancia en la cual el rey o la autoridad justificaba su poder por medio de la tradición. Y que decía, yo mando porque mi papá mandó, o porque el guerrero más importante manda, entonces, de alguna manera, la tradición indica eso. Una segunda instancia de justificación de la autoridad tiene que ver con lo que Weber llamaba autoridad o legitimidad carismática, que ahí ya no entra tanto en juego la tradición como sí las características propias de las personas. Entonces no es solamente el hecho de que la tradición indica que la persona que ocupa este lugar, ¿sí?, tiene que cumplir con determinadas pautas o requisitos, sino que puede ocupar un lugar de autoridad una persona que tenga determinadas características personales, propias. ¿Sí? Es otra forma de legitimidad. Ahora, ni la legitimidad tradicional, ni la legitimidad carismática son propias del Estado moderno y de la sociedad moderna. No son la forma de legitimidad que existe en nuestra sociedad. Para nuestra sociedad, la forma de legitimidad es la burocrática legal o la legal. Y este término puede ser bastante abstracto si no lo empezamos a desgranar un poquitito. ¿Qué significa burocracia? ¿Saben de dónde viene la palabra burocracia? ¿Qué es un burócrata? ¿Qué es la burocracia? Ay. Cuando tienen que hacer mucha El burocracia. buró, ¿no? El buró era Trabajo. como una institución, ¿no? Donde había que hacer trámites, precisamente. No, Trámites. era, claro, era el buró, ¿no? Por de ahí viene Ujú. burocracia, si mal no Sí, recuerdo. sí. Joaquín, decías, trabajo. Buró no es trabajo o algo así. Es escritorio. En francés es escritorio. Sí. En francés es escritorio. Y tiene que ver justamente con el trabajo con los trámites, los papeles, ¿sí? Con las instancias de organización. Sociedades más simples no necesitaban un nivel complejo de organización. Digo, cualquier tribu perdida en el mundo, en el pasado, podía organizarse de una manera mucho más simple y elemental que un Estado moderno como cualquiera de lo que conocemos nosotros. Estado a nivel nacional o Estado a nivel municipal, digo. Si alguna vez fueron a alguna municipalidad, habrán visto el lío que es de trámites, papeles, cola para pagar esto, cola para pagar lo otro. Bueno, entonces, de alguna manera, el concepto de burocracia hace referencia a esto. Hace referencia a una organización compleja, como decíamos, burocracia es escritorio, cracia es gobierno, gobierno de escritorio, ¿sí? Es cuando los estados tienen que tener una organización mucho más compleja, que obedece, entre otras cuestiones, a la complejidad propia de esa sociedad, porque la sociedad no es que se vuelve compleja nada más porque hay más personas, sino porque las relaciones se tornan mucho más complejas. Y legal, un poquitito más fácil, viene de leyes, obviamente. Entonces, la forma de autoridad en las sociedades modernas obedece a un ordenamiento jurídico y a un ordenamiento legal. Para que en nuestra sociedad alguien tenga un puesto de autoridad, un presidente, un gobernador, un intendente, tiene que seguir determinadas pautas, determinadas normas, que, entre otras cuestiones, está en la Constitución Nacional. No del presidente ni del intendente, pero sí, no del gobernador ni del intendente, pero sí del presidente, por ejemplo. Si yo voy a determinados artículos cuando está hablando del Poder Ejecutivo, me dice cuáles son las condiciones para que alguien acceda a la presidencia de la Nación. Me dice cuáles son los requisitos para que esta persona acceda, tiene que tener determinada edad, tiene que tener determinado formar un partido, ganar las elecciones, ganar en primera vuelta, ganar en segunda vuelta, digamos. Hay toda una serie de ordenamientos y requisitos que indican que más allá que haya una tradición, porque tenemos presidentes desde hace un montón, y más allá de que la persona sea o no carismática, más allá de que la persona sea Obama o sea Donald Trump, sea Bolsonaro o sea Lula da Silva, lo cierto es que estas personas, cuando accedieron a la presidencia
porque cumplieron con estos requisitos legales. Esto es propio de la sociedad moderna, y esto es propio del Estado moderno. Estado que tiene distintos componentes, como decíamos antes. La burocracia va a ser uno, el gobierno va a ser otro, la sociedad civil forma parte del Estado, por eso muchas veces decimos el Estado somos todos, y hay un elemento clave para Weber en este sentido, que es el último elemento, el último componente. Habíamos dicho gobierno, burocracia, sociedad civil y fuerzas represivas. Es lo que define además al Estado, el monopolio de la violencia legítima. El Estado es el que está autorizado a ejercer violencia sobre las personas. Y el que además autoriza a que ciertas personas puedan ejercer esa violencia. Digamos, si yo quiero tener un arma, me tiene que autorizar el RENAPER, Registro Nacional, ¿sí? Y, por otro lado, estas fuerzas represivas, policía, gendarmería, ejército, lo que fuere, son justamente quienes ejercen el monopolio de la violencia en nombre del Estado, porque el Estado, para consolidar su autoridad, y esto lo está diciendo Weber, y Weber cuando habla de autoridad dice coacción y consenso, se necesita el consenso, que es el acuerdo de las personas dicen, bueno, ganó las elecciones, siguió las normas constitucionales, es el presidente, pero por otra parte también puede ser que haya gente que no lo admita, entonces ahí tiene que aparecer la fuerza represiva, ahí tiene que aparecer la coacción, de alguna manera, para garantizar este bien común que tiene que ver con esta función o con este sentido del Estado, siempre desde el punto de vista de Weber. Ahora bien, cambiamos de autor y nos vamos a Marx. Marx va a coincidir en una sola cuestión con Weber, en esto de que el Estado, efectivamente, su acción es la imposición del orden. Voy más despacito, voy más despacito. Marx y Weber coinciden en que el Estado tiene como función la imposición del orden en la sociedad, ¿sí? Ahora, para Weber, la imposición de ese orden tiene que ver con el bien común. Para Marx no tiene que ver con el bien común, tiene que ver con el interés de una clase social, porque el Estado responde a los intereses de la burguesía. Entonces, el Estado es quien lleva adelante la explotación, quien garantiza la explotación de una clase social sobre otra. Es quien genera las condiciones. Profe, perdón. Crea las condiciones. Sí. Para Marx era... Ay, no me entiendo la letra. Bueno, para Weber, ¿qué era? Para ambos es garantizar el orden. Para Sí. Weber, en función del bien común. Ahí está, gracias. De nada. Y para Marx, garantizar las condiciones de explotación de una clase por sobre otra. De hecho, Marx asocia la naturaleza del Estado con la de la clase, la de la burguesía, la de la clase dominante, ¿sí? Las instituciones responden a esto. Y va más allá Marx, porque cuando Marx define de qué manera el Estado logra la aceptación por parte de la sociedad, recurre a un concepto sobre el que vamos a transitar en próximas clases, que es el concepto de ideología. La ideología, el concepto de ideología había sido definido a fines del siglo XVIII por un pensador que había dicho que la ideología era la ciencia que estudiaba las ideas de las personas. Ideología, ciencia que estudia las ideas de las personas. Pero esa primera definición, bastante antigua, 1776-78, fue mutando, y hoy nosotros, si tendríamos que definir la ideología, podríamos decir que la ideología son los lentes con los que uno ve la sociedad. Y pueden ser distintos, obviamente, porque hay ideologías distintas. A partir de esa ideología, a partir de esas ideas, yo me voy a armar un concepto no solamente de la sociedad, sino de las personas, de las otras personas y de las otras ideologías. Y aún aquellas personas que digan que no tienen ideología porque eso es una ideología. No se puede no tener ideología, ¿sí? Sobre todo el año pasado, cuando se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, salió
toda esta cuestión de la ideología de género, ¿sí? El cuestionamiento, digamos, a ciertas posturas de ciertos sectores de la sociedad. Y mucha gente decía, se da ideología en las escuelas, hay ideología en tal o tal lado. Hay ideología en todas partes. Y vuelvo a decir, aquellas personas que dicen no tener ideología, están teniendo ideología. Porque la ideología justamente es esos conceptos, esas ideas, esa concepción del mundo, esos valores donde uno privilegia ciertos valores por sobre otro, esa concepción más global de sociedad y de hombre que tenemos todos, lo que hace que todas las personas seamos sujetos ideológicos. Marx va a tomar el concepto, el nombre de ideología, y va a decir, el Estado hace uso de la ideología porque la ideología es una falsa conciencia. Para Marx, la ideología serían anteojos deformantes. Anteojos que te hacen ver una realidad que no es. ¿Y cuál sería el objetivo de esa distorsión o de esa falsa conciencia? Ocultar la explotación. Profe, perdón, ¿podría Sí. repetir eso que dijo Marx? Sí, él va a decir que la ideología es una falsa conciencia. Yo decía, son los anteojos deformantes. Él dice que la ideología justamente es la que oculta la situación de explotación, porque si las personas fueran conscientes que son explotadas, ya se hubiesen revelado. La posibilidad de que el sistema explotador, que es el capitalismo, siempre desde el punto de vista de Marx, ¿no?, siga existiendo, es que existe una ideología que deforma la visión de los sujetos, y por eso él va a decir en el Manifiesto Comunista, trabajadores del mundo, únanse. Porque el nacionalismo lo que hace es ocultar las diferencias de clase. Si yo me identifico como argentino, creo que soy igual a Techín, al dueño de Techín, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, ¿sí? Y no soy igual al dueño de Techín. Pero si solamente el criterio para diferenciar o para englobar y de manera identitaria a las personas, o sea, si la identidad me la da la nacionalidad, yo voy a pensar que soy igual a muchas personas que no lo soy. Desde el punto de vista materialista o clasista, Marx dice, el concepto de ciudadanía es un engaño, porque dice que todos tenemos derechos y en realidad no todos tenemos los mismos derechos. No todos. Y por otro lado también, este concepto de ideología como falsa, ¿se tildó? Ah, sí. ¿Qué Sí, dice no Marx? sé, Que el justo cuando concepto dijo no todos de... lo mismo. Ahí retomo. El concepto de falsa conciencia anula la posibilidad del sujeto revolucionario, que es el trabajador, de rebelarse. De forma concreta, ¿dónde se ve esto? En la Primera Guerra Mundial. Mientras los partidos socialistas le pedían a los obreros que se unan, trabajadores del mundo, únanse, los trabajadores alemanes fueron a pelear por la bandera alemana, los trabajadores franceses fueron a pelear por la bandera francesa y no hubo posibilidad de unión. A eso hace referencia el marxismo cuando justamente habla de el carácter falso de la ideología. Después, la ideología va a ser retomada por otros autores que van a discutir esta concepción o esta connotación que Marx le da a esta palabra. Otro concepto importante que atraviesa el estudio del Estado y la sociedad es el concepto de poder. ¿Qué es el poder? ¿Cómo podríamos definir al poder? Como la capacidad que tiene alguien o una institución de imponer su voluntad sobre otra persona. Es una definición súper amplia, pero que de alguna manera nos da una pauta, nos da una idea de lo que es el poder. Tenemos distintos autores que van a dar distintas visiones del poder. Por ejemplo, la socióloga Hannah Arendt va a decir, donde hay violencia no hay poder, porque el poder es fruto del acuerdo, es fruto del consenso. Entonces, si nosotros tenemos una dictadura, esa dictadura no tiene poder, tiene violencia, tiene fuerza nada más.
desde una posición contraria, Michel Foucault, filósofo francés, va a decir, en realidad el poder no es una cosa, sino que el poder está en las relaciones entre las personas y circula como una red en toda la sociedad. Todos los sujetos, en determinado momento, y de acuerdo a la relación que establezcamos, tenemos poder o carecemos de él. Por ejemplo, una mujer que es madre, naturalmente tiene poder sobre sus hijos, porque puede imponer su voluntad sobre esos sujetos que son sus hijos. Ahora, si esa mujer va a trabajar, carece de poder frente a la figura de su jefe o jefa. Entonces, una misma persona en una relación tiene poder y en otra relación no tiene poder, porque el poder circula en la sociedad y no solamente está en el gobierno. Para Foucault, el poder atraviesa a la sociedad, ¿sí? Podríamos decir que para Foucault el poder no solamente está en el Estado, sino que también está en la sociedad. Por eso también nos habla del concepto de micropoder, ¿sí? Hay relaciones, siempre cuando uno se hace la idea del poder, uno lo suele asociar con el gobierno, pero el poder no solamente está en el gobierno, el poder está en ciertas corporaciones, está en ciertas instituciones, e inclusive está en nosotros mismos. En esta ejemplificación que yo les daba recién con esta mujer, pero también hay relaciones de poder en la pareja, hay relaciones de poder en la docencia, hay relaciones de poder en las relaciones laborales, digamos, el poder circula por todos lados. Ahora, más allá de que nosotros lo entendemos como uso, como algo contrapuesto a la violencia o a la fuerza, o como algo que circula a nivel social, hay distintas herramientas que utiliza el poder para imponerse hacia las personas. Y podemos mencionar 3. En primer lugar, lo que se suele denominar como poder condigno. Lo voy a anotar en el chat, así les queda, si están tomando apuntes. ¿Cómo dijo, profe? Distintas herramientas. Son distintas herramientas o distintas formas que adquiere el poder. En primer lugar tenemos el poder condigno. Digo en primer lugar porque es el más fácil de definir, que es cuando se obedece por miedo a la represalia, cuando se obedece por miedo al castigo, o a la fuerza, o al ejercicio de la violencia. ¿Sí? El ejemplo clásico son los esclavos, porque alguien aceptaba el trabajo de esclavo, porque estaba el látigo del otro lado, o porque estaba la muerte. Entonces, de alguna manera, esa amenaza hacía que el poder se pudiera imponer. Una segunda forma de poder es el poder compensatorio, que es justamente el que obedece, no a que yo obedezco porque tengo miedo a que me hagan algo malo, sino todo lo contrario. Yo hago algo que no quiero, o sea, acepto esa voluntad externa porque recibo algo en compensación. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Trabajar. Trabajar. Trabajo. Exactamente. El trabajo. Más allá de que nos guste o no el trabajo que realizamos, lo cierto es que uno lo hace, ¿sí? Uno modifica su voluntad de alguna manera, porque a cambio recibe un salario. A ver, estas son formas abstractas, ¿sí? Están mezcladas y en una misma relación puede ir el poder condigno con el poder compensatorio, puede ir el poder compensatorio con el poder condigno. Pero lo cierto es que son formas de entender de qué manera se impone una voluntad por sobre la otra. Y tenemos una tercera forma, que es el poder condicionado. Lo anoto.
Profe, ¿cómo era el poder condigno? El poder condigno es cuando obedeces por miedo a una amenaza, o a que ejerzan violencia sobre vos, de cualquier tipo. Puede ser violencia simbólica también. Poder compensatorio, obedezco... esperen que me está volviendo loco la cámara. Poder compensatorio tiene que ver justamente con la retribución, ¿sí? Como bien decían, el ejemplo de la relación laboral, ejemplo clásico. Y luego tenemos un poder más interesante que lo menciono, porque es el más sutil. Ustedes saben que hay un dicho que dice que el poder más fuerte es aquel que no se hace ver. ¿Sí? Y el poder compensatorio tiene que ver con esto. Es una forma de poder en la cual no se obliga, se persuade. Hay una persuasión, hay una invitación muy sutil a incorporar esa otra voluntad, pero no de manera, a ver, en el poder condigno es claro, o haces esto o tenés una sanción. La madre que le dice al chico, sacá, no metas los dedos en el enchufe porque si no te va a pasar algo, ¿sí? O tomá la sopa o hacé la tarea, qué sé yo. En el poder compensatorio también es claro el poder, porque es yo te doy algo a cambio de, ¿sí? Si vos me entregás el trabajo práctico en fecha, tenés un 10. Ahí hay una compensación. En el poder condicionado es más sutil cómo funciona y cómo trabaja justamente el poder, porque tiene que ver con la incorporación de ciertos condicionamientos, de ciertas disposiciones, ¿sí? De esta forma de poder han hablado muchísimo los feminismos en el último tiempo, cuando hablan de la sociedad patriarcal, donde hay un poder del varón sobre la mujer, pero que se ha ido naturalizando desde distintos espacios y donde no se percibe como poder. Entonces, durante muchos años, el lugar asignado para la mujer era la casa, las tareas del hogar. Y si el marido llegaba a la casa y la mujer no tenía la comida hecha o la cama tendida, había un problema porque era su obligación. Ahora, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y esto pudo haber pasado porque desde distintos dispositivos, entre ellos la educación, se fue incorporando esta idea de que las funciones de la mujer era hacer tal o cual cosa. Si uno observa los manuales de educación primaria de mediados del siglo XX, uno ve que las señoritas tenían que hacer determinadas actividades, mientras que los niños tenían otras actividades. O que a la hora de jugar, las nenas juegan a la mamá, mientras que los nenes hace 50 años jugaban a, no sé, a los soldaditos, a la guerra, a ser científicos, jueguitos de química, lo que fuera. Entonces, ¿Aplica, profe, la palabra sugestión también? sí, sí, absolutamente. Ok. La publicidad utiliza mucho este tipo de poder. ¿Sí? Un poco cuando veíamos con aquellos con los que cursamos problemática, cuando leíamos el primer texto, el del señor Timoneda, ¿sí? Yo les daba el ejemplo de que si tenía sed y veía un cartel de Coca-Cola y me iban a dar ganas de tomar Coca-Cola más que de tomar agua. Bueno, la publicidad juega con esto. Es sabido que hay colores o hay formas de comunicación que generan determinado deseo o determinada compulsión en el comportamiento de las personas. Y por otra parte también, en esta forma de poder, nosotros vamos a encontrar, y retomando un poquitito a Marx y también de alguna manera a los contractualistas, la idea de nación. La nación tiene que ver con cierto poder condicionante. Por aquello que decía antes, de que es una identidad, ¿sí? Forma parte identitaria de las personas, anula ciertos conflictos, ¿sí? Y tiene que ver justamente con el acompañamiento a una forma de Estado. Ahora voy a desarrollar esta idea. ¿Qué quiere decir? Si hacemos una evolución histórica del Estado, sobre todo después de la caída del Imperio Romano, vemos que durante la Edad Media el Estado se fragmenta en distintas personas. Distintas personas asumen las responsabilidades del Estado, que son los señores feudales. ¿Sí? En cada porción de territorio, un señor feudal ejercía la función estatal. Cobraba impuestos, imponía la ley, imponía la justicia, no sé.
todas esas funciones que en algún momento habían estado reservadas para el Estado, las había asumido el señor feudal. Pero en determinado momento estos señores feudales va a decaer su poder y van a ser reabsorbidos estos poderes por las monarquías. Y los reyes son los que centralicen estas funciones que estaban fragmentadas con los señores feudales. Es decir, el proceso inverso. Así como se había fragmentado en determinado momento, se vuelve a centralizar. Entre otras cuestiones, acá vamos a ver que la burguesía va a estar a favor de la centralización del poder real. ¿Y por qué la burguesía va a estar a favor? Porque como eran comerciantes, tenían que transitar por muchos territorios, y si había muchos señores feudales, tenían que pagar una infinidad de impuestos y de peajes, que existiendo los estados nacionales, solo se le pagarían en una sola instancia al rey. Entonces, estos comerciantes van a financiar a las monarquías, le van a dar plata, le van a prestar plata para que las monarquías puedan imponer su poder, porque sabemos que con la voluntad no se logra nada, digamos, también tiene que haber una fuerza material. El señor feudal no va a decir, está bien, flaco, recupera tu poder, yo me quedo acá piola en mi castillito. De ninguna manera. El rey va a ir a la lucha contra estos señores feudales, va a recuperar su poder, va a centralizar el poder, y se van a formar estos estados modernos con estas monarquías centralizadas en Francia, en España, a lo largo de toda Europa. Decía que paralelamente al desarrollo de este estado moderno y de estas monarquías, se va a desarrollar el concepto de nación, asociado a un movimiento cultural que se denominó el romanticismo, donde se invoca a la identidad de las personas de un lugar. ¿Sí? La nación no es tanto como el Estado, algo que yo puedo percibir de manera material, digamos, no solamente es el territorio, sino que la nación es una identidad que se va a ir construyendo. Es una comunidad. Hay un antropólogo que dice, las naciones son comunidades imaginarias. ¿Por qué son comunidades imaginarias? Porque es eso. Yo imagino que tengo algo en común con alguien. Pensémoslo desde la nación argentina. ¿Tenemos cuestiones en común las personas de esta región del país con alguien de El Chaco, Formosa, de Corrientes, de Mendoza o de Jujuy? Y la verdad que quizás alguien de Mendoza tiene más cosas en común con alguien de Chile. Comparten la cordillera, comparten determinado clima. Alguien de Jujuy quizás tiene cuestiones más cercanas por la cuestión de la altura, de la puna, con Bolivia. ¿Sí? Alguien de Entre Ríos puede llegar a tener cuestiones en común con el Uruguay. De hecho, el Uruguay en determinado momento formó parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata cuando era la famosa Banda Oriental. Entonces, ¿qué pasó? Que Uruguay ya no es más parte de las Provincias Unidas, o de Argentina, para llamarlo de alguna manera, entre muchas comillas, porque Argentina en ese momento no existía, y es una nación independiente. Es esto, son las comunidades imaginarias. Se crea una identidad alrededor del concepto de nación. ¿Cuáles son los elementos que ayudan a la conformación de esta identidad? El idioma, eso es clave. Una nación tiene que tener un idioma compartido. Las tradiciones, aquello que tiene que ver con la cultura, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace argentinos? ¿Qué símbolos hacen que nosotros nos identifiquemos como pertenecientes a la nación argentina? La bandera, la escarapela, va, no entiendo eso. Los colores también. Sí. El fútbol. El Messi. fútbol, el mate, digamos, El asado. el asado, Gracias. un poco como el tema de la versuit de la argentinidad al palo, digamos. Todos estos elementos culturales nos dan una identidad, y en ese sentido, la identidad o lo nacional funciona como forma del poder condicionado. Porque nosotros admitimos cierto ordenamiento, como los alemanes admiten su propio ordenamiento, como los norteamericanos admiten su propio ordenamiento, los estadounidenses, a partir justamente de esa identidad nacional. ¿Sí?
Si volvemos un poquitito a Weber, por eso decía que hablábamos de lo que dice Marx, pero siempre volviendo a Weber, a su teoría del Estado, él va a decir que el aparato gubernamental, o sea, el gobierno, y el sistema de dominación es lo que le da forma al Estado moderno. Y que esa dominación se ejerce, como decíamos hace un ratito, con la combinación de la coacción y el consenso. Porque cuando pensamos además en esta tercera forma de legitimidad a la que hace referencia Weber cuando dice legitimidad burocrático-legal, hay un componente que no mencionamos y que es clave en el pensamiento de Weber, que es lo racional. La Profe, perdón. legitimidad carismática y la tradicional, podríamos ponerlo en duda, no tienen tanto que ver con la racionalidad como lo burocrático legal. Lo burocrático legal lo entendemos todos. Es algo absolutamente objetivo. Para mí, Obama puede ser súper carismático, para una persona, para otra persona no. Entonces, ahí es subjetivo. Ahora, si Obama ganó las elecciones, todos los votos en el colegio electoral, te guste o no, lo admitís. Entonces, lo racional tiene que ver justamente porque estamos en un ordenamiento moderno, ¿sí? En un ordenamiento, en una sociedad moderna. Y para ir redondeando un poquitito con esta extensa exposición o presentación, me gustaría hacer referencia a el último pensador, que es Antonio Gramsci, al cual vamos a referirnos en alguna otra clase, obviamente, porque Gramsci agrega un elemento a la cuestión de la dominación. Gramsci era marxista, ¿sí? Marxista italiano, vivió en el siglo XX, durante el fascismo en Italia, fue preso durante muchos años por ser opositor a Mussolini y murió un año después que lo liberaran. Así que digamos que padeció justamente la imposición de un poder extremo como fue el poder del fascismo. Y Gramsci va a decir que en realidad la dominación, tomando en cuenta esto de la coacción y del consenso, se basa en la construcción de una hegemonía. ¿Qué es la hegemonía, para decirlo de manera fácil y simple? Es cuando el que tiene poder y además es aceptado. Logra construir una especie de sentido común en el cual los que obedecen admiten que el que mande, manda. O que el que manda, mande. Entonces, desde este punto de vista, el que manda necesita de toda una superestructura que sean como una especie de columnas que sustenten ese poder. Y ahí, dice Gramsci, tienen un rol importantísimo los intelectuales. No solo intelectual en el sentido de un escritor, o de un pensador, o de alguien de letras, aquellos que generan ideas, aquellos que de alguna manera justifican y fundamentan el poder del que tiene poder. Ahora, como buen marxista, Gramsci pensaba en la revolución, y pensaba en la forma de luchar contra ese poder. Desde este punto de vista, él va a plantear el concepto de contrahegemonía. ¿Qué sería la contrahegemonía? Empezar a raspar, a gastar ese discurso hegemónico con un discurso contrahegemónico. Volviendo al ejemplo que les mencionaba antes del patriarcado y el feminismo está haciendo contrahegemonía. Entonces, frente al sentido común de que en determinados puestos solo pueden ascender varones, en determinadas empresas, el feminismo que dice, existe un techo de cristal, que es un límite para el ascenso de las mujeres. Definiendo ese concepto, están haciendo contrahegemonía, porque están poniendo al descubierto una situación de dominación. Así como para nosotros nos puede llegar a generar escándalo, no sé si a todos en nuestra sociedad, pero digamos, lo que para nuestros abuelos o abuelas era natural, que era que quizás el marido le pega a la esposa, se fue generando un contradiscurso que hoy para nosotros no nos da, no nos pasa desapercibido.
¿sí? Nos genera algún tipo de rechazo, indignación, bueno, lo que sea. Eso tiene que ver con la construcción de una contrahegemonía. Y en ese lugar también, dice Gramsci, tienen un lugar importante los intelectuales. Que vuelvo a decir, para Gramsci no son intelectuales solamente los escritores, los pensadores. Él dice, todas las personas somos intelectuales, porque intelectual es el que piensa. Entonces, cuando alguien tiene la capacidad de pensar, puede generar ideas que vayan en un sentido, es decir, en el sentido de justificar al poder, justificar determinado orden social, y por el otro lado se puede generar algún sentido en contra de ese poder, justamente en el sentido de la construcción de la contrahegemonía. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Profe, Sí. ¿podría repetir lo de los pensadores, por favor? ¿Cuáles? Lo último que dije. Sí. Para Gramsci, no solamente aquellas personas que se dedican a una función intelectual, como puede ser un escritor, un periodista, un docente, son intelectuales, sino que desde su punto de vista todos somos intelectuales porque todos pensamos, todos podemos generar ideas, y entonces todos somos productores de ideología, de la hegemonía, todos acompañamos la construcción de la hegemonía o la construcción de la contrahegemonía, que tiene que ver en definitiva con la función de la política o de la ideología. Frente a la realidad del mundo o la realidad que el mundo nos ofrece, podemos posturas, querer conservarlo o querer transformarlo. Después obviamente hay situaciones intermedias, pero digamos, hay ideologías que apuntan a la transformación del mundo, al cuestionamiento del mundo actual, y va a haber ideologías que apunten a la conservación del mundo, a dejar el mundo tal cual está, porque estamos conformes o porque pensamos que un mundo fue peor. ¿Hasta acá se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe, sabe que esta semana estaba buscando, no sé si tiene que ver, creo que tiene que ver con lo que... estaba buscando, bueno, algunos trabajos y demás, y estaba viendo una municipalidad, no me acuerdo si es la de San Isidro, decía, buscaba administrativo para puesto administrativo, las tareas más comunes, eh, y decía sexo masculino, o sea, como excluyente. Me indigné, porque digo, cualquiera puede hacer ese trabajo si está capacitado para hacerlo, no necesariamente porque tiene que condicionar, ¿Sí? más viniendo de un Organismo de un estatal. municipio. Yo justamente fui a pagar jueves una boleta a la municipalidad y o sea, había cajeras mujeres, pero después todas las personas de administrativas y seguridad y todo eso eran hombres. Sí, 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 y a ver, hay estadísticas que lo justifican, e inclusive si vamos a algo mucho más visible, que es la cuestión salarial. Los últimos estudios demuestran que hay una disparidad a raíz del género, justamente. Pero bueno, tiene que ver con estas cuestiones que quizás hoy vemos, hoy nos indignan, y hace un tiempito se superadmitían, ¿sí? Porque justamente hay una construcción social que lo valida y que tiene que ver con el rol del Estado y que tiene que ver con el rol de la sociedad, con el rol que la sociedad adopta. Pero ejemplos, miles, miles. Profe, ¿Alguien más? yo cuando antes de estudiar esa carrera estudié para ser maestra y antes, bueno, nosotros estudiamos en la edad, todo lo que era, digamos, maestros y maestras en la antigüedad, y hasta los maestros hombres antes cobraban el doble que las mujeres, siendo que supuestamente era un cargo que era para mujeres, pero estaban como en contra, pero las mujeres aceptaban y los hombres cobraban el doble o más que las maestras, o sea, haciendo el mismo cargo. Claro, claro. Sí,
Sí, a ver, estaba totalmente aceptado eso, era una cuestión naturalizada. Inclusive, si uno observa el debate por el voto femenino en la década del 40 en la Argentina, cuando lee las declaraciones de aquellos senadores o diputados que se oponían al voto femenino, lo justificaban desde que el lugar natural de la mujer no es la política, sino que es el ser ama de casa, y que si la mujer interviene en la política se naturaliza el rol de la madre, que muchas de esas cosas aún hoy existen, ¿sí? Estamos en 2021 y para mucha gente la mujer tiene que ser madre, y una mujer que decide no tener hijos ya es vista desde un lugar de sospecha, ¿sí? Como que la realización, bueno, ha cambiado bastante respecto a la posibilidad de conceptualizar o de entender la familia fuera de la familia tradicional. Pero justamente hoy hablaba con los chicos en la escuela secundaria y les decía que cuando yo era chico, eran compañeros que tuvieran papás separados. Y hoy es la norma, hoy es la regla, digamos, de alguna manera. Tampoco uno no percibe, no ve, no juzga, no piensa. Tus papás están separados, tus papás no están separados. Chicos con dos mamás, chicos con dos papás, digamos. Costó mucho romper con esa idea de que la familia es padre, madre, e hijos. Y no estamos hablando de la década del 40, cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, la gente con los pulobres naranjas hablaban de estas cuestiones, y hablaban de la necesidad de no romper algo que es natural, que es la unión del hombre y la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, el Estado, el poder, para poder imponer este orden, que ya sea que pensemos que es para el bien común, o ya sea que pensemos para justificar la explotación, genera sentido común, genera una situación de condicionamiento, lo digo relacionándolo con el poder condicionado, para que las personas acepten determinado orden, para que los ciudadanos acepten determinado orden. Para ir redondeando, para ir cerrando, así puedo hablar un poco de la clase que viene. Podríamos decir entonces que el Estado es el ordenador de la sociedad, que busca regular el conflicto y controlarlo, que la principal herramienta que tiene es el monopolio de la violencia, que necesita sí o sí de una legitimidad, ¿sí? Y que de alguna manera es un concepto, el concepto de Estado, que ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo. Digamos, nosotros no podemos decir el Estado fue siempre el mismo o fue siempre lo mismo. Así como dijimos en un momento, esta palabrita que dice Serra, que el Estado tiene polisemia porque tiene distintas acepciones, también se nos va a dificultar una definición de Estado justamente por las transformaciones y porque es una categoría histórica, ¿sí? Para aquellos que ejercen el dominio, para aquellos que ejercen la dominación, ¿qué es lo que van a decir? No, siempre existió, el poder es eterno. No, el poder se construyó, es producto de, ¿sí? Y entender que el poder es una construcción, o entender que el poder tiene una existencia eterna, eso es parte de la ideología. Eso es parte de la interpretación ideológica de la realidad. Dos palabritas respecto a Serra. Ángel Serra es profesor de la UBA, ¿sí? Y tiene, bueno, numerosos escritos. En este caso, este capítulo 1 refiere a todas estas cuestiones vinculadas a la naturaleza del Estado. En próximas clases vamos a ir desgranando, vamos a ir desarmando, ¿sí? Aquello que tenga que ver con el Estado y los ciudadanos, el Estado y las clases sociales al interior de la sociedad, etcétera, etcétera. La clase que viene no nos vamos a encontrar vía Zoom, como dije al principio, ustedes van a tener que leer el Tex Hobsbawm, que es un historiador británico. En la era de la Revolución escribe una introducción muy pequeña que hace referencia a la doble revolución burguesa. ¿Qué es la doble revolución burguesa? Y con esto no estoy spoileando nada. Es el proceso de revolución que se da en Inglaterra con la Revolución Industrial y en Francia con la Revolución Francesa.
esas dos revoluciones Hobsbawm las va a caracterizar como una doble revolución burguesa. En el texto se enterarán por qué y qué consecuencias tiene esta doble revolución. Para el día viernes que viene, ustedes se van a encontrar en donde dice, en el apartadito en el campus, donde dice clases virtuales, con unas preguntitas y un enlace para ver un videíto, y el video se va a responder con el texto de Hobsbawm y con el video. Creo que voy a hacer la actividad a modo de chat para que puedan ir leyendo las respuestas de sus compañeros. Es una respuesta breve, ¿sí? La idea sería un poquito recrear aquello que se puede dar en el aula cuando debatimos un tema, por eso la idea es que puedan ir contestándolo ahí. En esta materia no tengo cargada la lista de ustedes, ¿sí? Para tomar el presente, pero como les dije al principio, la idea del presente es con meros fines administrativos para saber quiénes están cursando, quiénes siguen la materia. Entonces lo que les voy a pedir ahora, antes que nos desconectemos, es que en el chat me anoten su apellido, así me queda el presente. Cuando yo cierro el Zoom, ya tengo todos los apellidos exactamente, como hizo Linda ahí. Eso es. Me van anotando todos los para que yo tenga registrado a ver quiénes estuvieron en esta clase. Y la próxima clase entonces estén atentos a que seguramente por el mediodía o en horas de la tarde, tempranito, yo ya les estoy subiendo el material para que puedan tener eso. Y nos encontramos en 15 días, ya les digo con qué texto. Mientras siguen poniendo los presentes. El día 20 de agosto, con el texto Liberalismo y Democracia de Bobbio. Todos los textos, esto no lo aclaré, todos los textos están cargados en el campus, ¿sí? En la partecita del campus tienen no solamente los textos, sino que tienen los PDF con los que yo voy a dar las distintas clases. ¿Sí? El PDF obviamente no es necesario que los vean con antelación, yo lo voy a compartir pantalla, voy a ir explicando por ahí, es una breve síntesis de los textos que quedó del año pasado y son los mismos que voy a utilizar este año. Sí, los dejé por si los quieren, les van a servir a la hora de preparar los parciales, pero bueno, lo importante es que puedan leer los textos, como les digo, son textos breves, son textos cortos, y además es un texto por clase. Aquellas personas que ya dieron el presente, que ya anotaron su presente en el chat, se pueden ir desconectando, gracias por conectarse, nos vemos entonces en 15 días. Cualquier duda o pregunta pueden escribir obviamente vía campus, y aquellos que siguen problemática nos estamos viendo el lunes, ¿sí? No, el lunes nos vemos, el lunes tenemos también clase no por Zoom, nos vemos también en la otra semana. ¿Dudas, preguntas, consultas o comentarios? No. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fin de- Nos vemos. Buenas noches. Chau, chau.